mundo tiene que resolver este problema, tiene que aportar. Entonces no vamos a permitir que el espacio electoral en que estamos ahora, que alguien trate de diluir el problema o que incluso nos trate de utilizar a nosotros como juguete electoral. No somos el juguete electoral, lo que venimos a pedir aquí es compromiso, que arreglen los problemas y desde luego que hagan una regulación acorde a lo que están haciendo en otros países. Se publicó el borrador en consulta pública la semana pasada y que actualmente se están recibiendo alegaciones a él. Es una medida muy buena de apoyo a la industria eléctrica, no solo al COA para paliar la situación de los precios de la energía. Y la segunda medida es que mañana el Consejo de Ministros aprobará 91 millones de euros dentro del marco de las ayudas de compensación indirecta de costes de emisión de CO2 que benefician principalmente a la industria electrointensiva. Por tanto, el compromiso es claro y seguimos trabajando no solo para hacer viable la producción de aluminio, como decía, sino también discretamente en los proyectos de inversión que puedan producir en el entorno de Alcoa. ¿Eso le ha parecido suficiente a los trabajadores? Lógicamente su opinión la han tenido antes y estamos trabajando en esta línea. Vamos a disolver la concentración y nosotros nos vamos a volcar en tratar de sacar de ahí al compañero lo antes posible. Nuestro objetivo está clarísimo, vamos a seguir luchando en la calle, vamos a seguir haciendo que nos escuchen y desde luego mucho ánimo a todo el mundo, pero ahora mismo la prioridad es ir a sacar al compañero de ahí. Necesitamos estar allí con él y vosotros desde luego pues daros las gracias a todos, a todas y nada más. Buen viaje y ahora a quedarnos con Diego, que va a meter un rato por allá, ¿vale? Muchas gracias a todos. ¡Solución! ¡Energía! ¡Solución!